Muy buenas noches, señoras y señores. Una de las cosas que más llama la atención de todo lo sucedido durante los largos días, semanas y meses que estamos pasando confinados en casa ha sido el estricto sometimiento al poder que ha mostrado la población. Sin prejuzgar si esto es bueno o malo, vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que actúan en el ser humano y que hacen que sometamos nuestra voluntad a la de otros, cómo el poder nos condiciona y cómo muchas más veces de las que creemos en el conflicto con nuestra conciencia optamos por la obediencia a los dictados del poder. Vemos una noticia del New York Times que dice que el alcalde de Minneapolis ha sido abucheado y expulsado de la manifestación. Bueno, el responsable del departamento de policía al que pertenecía el sujeto que asfixió a George Floyd, que es el alcalde, en lugar de aceptar su responsabilidad, ha decidido agarrar la pancarta y ponerse al frente de la manifestación. Por eso montó el numerito de llorar desconsolado ante el féretro de George Floyd y ahora se pasea mostrando su desolación e indignación. Y como eso conviene a todos, porque así traspasamos la responsabilidad a Donald Trump, pues se lo han consentido. Hasta que, seguros de su fuerza, los manifestantes tratan de que el alcalde de Minneapolis se comprometa nada menos que a abolir la policía, lo que no hace y le expulsan de la manifestación. Sin embargo, parece que ha reconsiderado su posición y va a reenfocar todo lo que tiene que ver con el Departamento de Policía de Minneapolis, deslizando la promesa de que es bastante posible que al final acabe disolviendo la policía, que en todo caso depende del municipio. Así que, bueno, por lo menos parece quedar cada día más claro que no es el señor Trump el responsable de esta situación. Algo es algo. Bueno, razones hay para considerar que verdaderamente nuestra civilización pasa por momentos delicados, por decirlo suave y amablemente. La mercantilización de la existencia ha alcanzado algo muy parecido a un absoluto. Todo se vende y todo se compra. Una mercantilización que es quizá más que un reflejo, una causa de por qué hemos alcanzado este grado de degeneración. No se pierdan lo que viene ahora. Los Stauffer son una muy conocida pareja de Ohio, Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube con 700.000 seguidores. Tienen 4 hijos y constituyen un buen ejemplo de lo que se denomina influencers, gente que, por distintas razones, constituye una referencia para un gran número de personas. En 2017 decidió la pareja adoptar a un niño chino, al que llamaron Huxley. El niño, que en principio y debido a su corta edad no mostraba ninguna señal de ser diferente, pronto comenzó a mostrar algunos síntomas que resultaron preocupantes para los padres adoptivos, y un poco después se le diagnosticó autismo. Tras 2 años de convivencia, la pareja ha decidido que ya no lo quieren con ellos y lo han entregado a otra familia, alegando que la agencia en la que lo adquirieron no les informó del autismo del niño. Obviamente, la agencia no lo sabía, ya que, de hecho, ellos mismos tardaron un tiempo en reparar en el problema de la criatura. La pareja se ha justificado diciendo que en su familia no podían atender sus necesidades médicas, pero ¿qué necesidades médicas especiales que no pueda atender una familia normal puede tener un niño con autismo? De hecho, hay numerosos niños con autismo que viven con sus propias familias como cualquier otro niño, aunque presenten ciertas características particulares. La devolución de Huxley refleja el grado de mercantilización al que hemos llegado. Absolutamente todo se compra y se vende. Todo se ha convertido en mercancía. Hace ya mucho tiempo que los medios de comunicación han puesto precio a las más íntimas relaciones que son exhibidas en público a cambio de beneficios económicos o simplemente de reconocimiento público. Y forma parte del debate político y social la cuestión de los vientres de alquiler, un paso más en el camino de la mercantilización del ser humano. Consecuencia de esa mentalidad instalada en la sociedad, la adopción de niños está considerada de facto como un derecho de los padres, cuando en realidad es un derecho de los niños. Y por tanto se ha de facilitar al adoptado el mejor ambiente posible, lo que incluye la estabilidad familiar. La adopción recientemente reconocida a los homosexuales no parece satisfacer este último extremo, por cuanto parece razonable que el ámbito familiar más favorable sea el compuesto por un padre y una madre. Así se entiende en la mayor parte del mundo, aunque no en nuestra parte del mundo. Y de esto se ha ocupado últimamente en uno de sus brillantes vídeos, hay que decirlo, todos lo son, don Marcel García, que espero que tengamos ahí al otro. Don Marcel, muy buenas noches. Hola Fernando, muy buenas, encantado. Igualmente. Bueno, el caso que comentamos es particularmente grave porque afecta a personas que tienen un, digamos, elevado nivel de aceptación en la sociedad, eso que llamamos influencers, y por tanto digamos que es un mal ejemplo. Así es, son personas que tienen muchísima influencia en redes sociales y que pueden estar pues dando el mensaje de que este tipo de cosas se pueden hacer
y que no hay consecuencias. Pero justamente hoy entré en el canal de Maika Stauffer y me ha sorprendido encontrarme con que hace un par de semanas ella tenía en su canal de YouTube casi 800.000 seguidores. Hoy no llega a los 700.000. Es decir, ha recibido un duro castigo social porque esta noticia se ha viralizado y ha perdido prácticamente 100.000 seguidores. Algo que para mí ha sido pues una gran noticia. Además han desactivado ahí la opción, no puedes ver cuántos me gusta y no me gusta tienen sus vídeos para que no puedas ver el castigo que están recibiendo. Pero aún así sigue habiendo personas que por desgracia pues apoyan este tipo de comportamientos. Así es, parece algo casi inevitable. Vamos a preguntar de todas formas, vamos a salir a la calle a preguntar, a ver qué es lo que han dicho ustedes. Lo vemos, Marcel, y volvemos de nuevo. Perfecto. Pues me parece mal, sinceramente. Si tú vas a adoptar un niño y te le adjudican, sea A o sea B, pues tienes que quedarte con él, así de claro. Francamente no, porque no es un regalo ni un gato. Si es que se han perdido los valores, se han perdido los principios, se ha perdido la moral y se ha perdido todo. Entonces todo vale, todo vale. Como si uno va a comprar un producto, una bici, ¿no? Me vino defectuoso, entonces lo devuelvo. Eso no. Esto va al final termina siendo una selección de los que están más sanos o no, más aptos, ¿no? Y eso no me parece porque ahí sí que hay una especie de discriminación también. Están haciendo una clasificación, no me parece. Eso me parece espantoso, la verdad. Pues tendrían que aguantarse. Lo han adoptado y lo han adoptado con todas las consecuencias. Como si con 15 años le sale una enfermedad, una esclerosis múltiple, es que tú no puedes devolver un hijo. Si es verdad que es tu hijo. Si es un capricho, pues es lo que pasa. Si adoptas, pues adoptas y es lo que tienes que hacer, asumir las responsabilidades que vengan de ahí. Pues parece que hay un sentido común imperante bastante plausible, entiendo. Lo que pasa es que siempre hay un argumento en estas cosas de los detractores, los que se opondrían a las contestaciones que hemos oído, que siempre recurren un poco a lo mismo, que estas cosas hay que padecerlas, tenemos que padecerlas uno mismo para saber lo que haríamos. Pero no se trata de eso realmente, estamos emitiendo un juicio sin una implicación personal, partimos de esa base. Sí, yo he leído muchos comentarios en el vídeo de Maika de que, bueno, que ellos también tienen el derecho a tener un hijo normal y todo este tipo de cosas, como si estuviésemos hablando de un zapato estropeado. En mi propio vídeo tengo fijado un comentario de un usuario donde dice algo parecido. Cabe mencionar que esta familia ya tienen 4 hijos biológicos. ¿Por qué decidieron adoptar ahora? ¿Qué querían? ¿Un capricho, como dice la señora de las entrevistas? Y la agencia no les había advertido de que el niño saldría autista. Pero es que es imposible diagnosticar autismo a un niño con 1 año. Tú no puedes saber lo que va a tener. La mayoría de trastornos mentales no se van desarrollando, no naces con ellos y ya está. Entonces hay una serie de argumentos que no se sostienen, pero bueno, hay gente cruel que lo sigue utilizando. Todo forma parte, al menos eso parece, ¿no? Forma parte de una especie de espectáculo. Todo lo que ha hecho esta familia, no solamente esta familia, quiero decir que es algo muy extendido en el comportamiento hoy en redes sociales, pero para más Inri, la familia además parece ser que había perdido dinero para sufragar el niño del que se hacían cargo. Sí, así es. Es decir, piden dinero para cuidar de Huxley, el pequeño niño autista, después se cansan de él, lo devuelven al niño, al dinero no lo devuelven, ese se lo quedan. Es decir, de los 100.000 seguidores, yo estoy convencido que de los 100.000 seguidores que han perdido, buena parte debían de ser gente que habría directamente donado para cuidar al pequeño. Y si YouTube fuese honesto, pues seguramente lo que tendrían que hacer, opino yo, es tumbar el canal, porque lo que han hecho ha sido utilizar a su plataforma para ganar dinero a costa de un niño autista que después, cuando ya no lo han querido más, lo han devuelto. Bueno, YouTube a lo que parece está para censurar otro tipo de cosas. Esta no solamente no les interesa censurarlo, sino que probablemente, me aventuro incluso a decir que seguramente estén de acuerdo. Porque la devolución de Huxley lo que muestra es el grado de mercantilización al que hemos llegado, ¿no? Una sociedad en la que todo se compra y todo se vende. Parece que no hay nada que quede fuera del concepto de mercancía. Sí, así es. El niño, pues en este caso se ha convertido en un objeto, en objeto del deseo de estos adultos. Hemos convertido al ser humano en un capricho derecho de otros seres humanos y esto lo que refleja es
la degradación social que estamos viviendo. No es tan distinto a lo que podía ser antiguamente la esclavitud o la eugenesia que se practicaba antes también. Todo lo que sea defectuoso lo descartamos. Como digo, esto refleja el nivel de degradación al que estamos siendo sometidos. Ahora mismo el niño, pese a su corta edad, porque ¿qué tiempo tiene el niño más o menos? Pues el niño cuando lo adoptaron tenía 1 año, Huxley, y ahora pues dentro de un par de años pues tendrá ahora mismo 3 años, porque han pasado 2 años, tiene 3 años. Vale. El niño con los 3 años, por supuesto, ya nota el cambio de familia, es decir, que aquellos padres con los que ha estado antes, padres adoptivos, ya no son los mismos que los que va a tener a partir de ahora, la nueva familia de adopción. Y por supuesto, eso para él con seguridad va a ser traumático, no sé en qué grado, en qué medida, pero sin duda ninguno. Todavía va a ser peor seguramente cuando ya ha crecido, pues tome conciencia de lo que ha pasado y, en fin, se entere de que fue devuelto por unos padres que no le quisieron porque tenía autismo. El cambiar de familia para un niño ya de por sí tiene que ser algo muy traumático, pero es que además justamente una de las características del autismo es que este tipo de cambios son todavía mucho más traumáticos para ellos. Este niño pasa de tener 4 hermanos a no tenerlos y no saber por qué, después de estar 2 años enteros conviviendo con su familia adoptiva. En este momento, claro, yo no sé hasta qué punto él sea consciente de el por qué ya no vive con su familia, pero cuando crezca y se lo digan, pues sabrá que ha sido simplemente descartado por padecer una enfermedad como es el autismo. Yo espero, francamente, que cuando crezca lo descubra y que no le mientan, que descubra la verdad. Ya, lo que pasa es que, bueno, tampoco nos podemos llamar mucho a engaño, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual una de las razones del aborto durante mucho tiempo ha sido la de la malformación del niño, ¿no? De lo que venía, malformación de todo tipo, es decir, se detecte cualquier anomalía y ya sirve para que, bueno, podamos justificar un aborto, por ejemplo, en el caso de los síndrome de Down, ¿no? Sí, así es. O sea, que quiero decir que esto en realidad pues está verdaderamente en la misma línea de la justificación del aborto, en la misma línea argumental. Sí, claro, pues si detectan algún tipo de anomalía, pues como el sacrificio ya es algo que nos estorba y el tener que luchar para que las cosas nos salgan, pues directamente vamos por el camino fácil y acabamos con la vida, es algo terrible. Hay además una polémica ahora, bueno, a cuenta de muchos temas que se entrecruzan, pero que es la de los vientres de alquiler y que también está relacionado directamente con esto, es la cosificación y la mercantilización de la criatura. Los vientres de alquiler, claro, lo que están haciendo es instrumentalizar al cuerpo de la mujer que va a gestar al niño. Es lo más antinatural que hay y es un atentado, bajo mi punto de vista, contra la dignidad misma de la mujer gestante, que además casi siempre lo hace por dinero y es porque son personas que viven en la pobreza. En este sentido aciertan las feministas al estar en contra de esto. Al final, si nos fijamos, lo que hay aquí es, en cierto modo, como una batalla que trata de demonizar a la maternidad. Es que es efectivamente el objetivo. Hay además otro asunto que nunca se subraya bastante, aunque a veces se cita, ¿no? Pero es que el derecho a la adopción no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños. Y este enfoque hace, la verdad, que variar y cambiar mucho las cosas. El niño tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles y en el ambiente más estable posible. Claro, yo creo que es la cuestión fundamental para entenderlo. Ahora lo vemos a la inversa. Si el derecho se lo damos al adulto a adoptar, pues el siguiente paso es darle derecho a elegir entre diferentes niños, a elegir a la carta como si se tratase de objetos. Pero es que no es así. El derecho es del niño, porque el niño es una persona que necesita de una familia para crecer y para convertirse en adulto. Y el adulto no necesita a ningún niño para nada. Como mucho puede quererlo, pero necesitarlo no. Claro. El dilema está entre el derecho real del niño versus el deseo o capricho del adulto.
Así es. Bueno, otro asunto polémico, aunque aquí se quiere que no sea polémico porque estamos en el momento de la imposición y no se puede disentir de nada, pero es el de la adopción de niños por parte de parejas gays. Y es que, en fin, esto, como digo, en la Europa actual ya no se puede cuestionar, en la Europa occidental. En otras zonas de Europa sí hay muchas partes de nuestro mundo en las que felizmente están aún lejos de asumir ese tipo de dogmáticas sin discusión. Vamos a ver algo al respecto de eso, lo que ha sucedido en Rusia, lo que ha aparecido en forma de un vídeo este mes de junio, que está, digamos, enfocado al referéndum que va a haber el 1 de julio en Rusia para ratificar las reformas constitucionales que pueden consagrar a Putin durante mucho más tiempo como presidente del país. Vamos a ver ese vídeo. А вот и папа. Привет. Привет. Пойдем? Где моя мама? Так вот она, твоя новая мама. Ну что ты, не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья. Спасибо вам большое. Мы поедем. Какую Россию ты выберешь? Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию. Pues esto aquí, por supuesto, es inaceptable, homófobo y no sé cuántas cosas más, pero en Rusia es el argumento, o uno de los grandes argumentos que ha empleado Putin, que está empleando Putin en su campaña para, como digo, la modificación de la Constitución, planteando qué tipo de Rusia quieres. Parece que los rusos lo tienen muy claro, aunque su respuesta sea diferente a la que se da aquí, lo tienen tan claro como la que damos aquí, con otro sentido. A mí realmente cuando vi esto, pues me ha resultado muy fuerte. Y además que lo estén utilizando como campaña para el referéndum. No ha tardado a llegar aquí porque ya he visto que varios periódicos están hablando de la homofóbica campaña de Rusia al no permitir, bueno, al poner en duda que las parejas homosexuales adopten y demás. Incluso he visto un diputado de Más Madrid, aquí en Madrid, también hablando de la homofóbica campaña de Rusia. Es decir, se está liando la cosa y ya veremos qué pasa el 1 de julio. Bueno, uno de los argumentos de Putin al hilo de esto, de lo que estamos hablando, es que las parejas homosexuales, digamos que proveen de una menor estabilidad a los niños por su propia naturaleza, por la naturaleza más inestable de esas parejas, según se dice en Rusia, y por tanto no es bueno para ellos ser adoptados por parejas gays. Bueno, a mí me parece esto genial porque es un argumento racional y objetivo que puede demostrarse estadísticamente. Yo estoy a favor del debate, yo estoy a favor de que se debata sobre este tema. El problema que veo aquí es que parece que hay gente que no quiere que ciertos debates salgan a la luz. Una vez más, aquí lo que se tiene que plantear es si es el niño el que tiene el derecho a tener lo más parecido a una madre y a un padre, que es la única posibilidad natural de crear vida, o transformamos al niño en un capricho o en un deseo de unos adultos que simplemente les apetece adoptar. Siempre que el ser humano, esto es una opinión propia, ¿vale? Pero siempre que el ser humano ignora las leyes de la naturaleza, normalmente la cosa se tuerce. Yo no estoy diciendo que una pareja de homosexuales no debería de poder adoptar nunca, ni mucho más, ni mucho menos, no digo nada de eso. Lo que digo es que se debería, bajo mi punto de vista, debatir sobre estos temas porque son temas interesantes e importantes. Lo que pasa es que parece que no quieren debate sobre esto porque como tienen a la ciencia, a las estadísticas y a todo en contra, pues rehuyen del debate y lo que hacen es etiquetar de homófobos a todos aquellos que queremos plantearlo. Muy bien, don Marcel, pues yo sí lo digo. Creo que el derecho es de los niños y los niños tienen derecho a una familia natural. En cualquier caso, don Marcel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos vernos pronto. Gracias, Fernando. Un abrazo. Saludo. Nos vamos a nuestra simpática hemeroteca como todos los días.
Pablo Iglesias acusa a la derecha de las caceroladas de pretender influir en los poderes del Estado para gobernar, dice Pablo Iglesias. Durante esta pandemia habéis mentido tanto, habéis sido tan incompetentes, eso no lo dice Pablo Iglesias, lo digo yo, habéis engañado a tanta gente que resulta difícil sorprenderse ya por cualquier cosa. Aún así, veamos esto. Iglesias ampara las caceroladas durante el discurso del rey por la indignación social. ¿Vale? O sea, que tú impulsaste y hasta convocaste las caceroladas contra un jefe de Estado que estaba pidiendo unidad y en el peor momento de todos, los de la pandemia. Y eso te parece de perlas. Lo que ya no te parece tan bien es que los demás hagan lo mismo para protestar contra el gobierno de la pandemia, que sois una verdadera catástrofe, un festival de incompetencias. Por cierto, Pablo, que tu apoyo a la cacerolada lleva fecha del 19 de marzo, la misma en la que recabaste para ti la responsabilidad sobre las residencias de ancianos. 20.000 ancianos abandonados hasta morir te contemplan. Nos vamos a publicidad. De vuelta de publicidad, lo que vamos a ver ahora es la historia de un experimento que nos muestra algunas facetas del comportamiento humano que muchas veces preferimos no mirar, pero que está en nosotros. Cuando entran en conflicto la conciencia y la obediencia, lo vemos. En 1963, una revista científica de la Universidad de Yale publicó un artículo titulado Estudio del comportamiento de la obediencia. El núcleo del trabajo, dirigido por Stanley Milgram, psicólogo de dicha universidad, radicaba en torno a las decisiones que tomaban los sujetos cuando las órdenes entraban en conflicto con su conciencia. Para ello se reclutaban voluntarios de entre 20 y 50 años, procedentes de diversos estratos sociales y con diferentes niveles de estudios. Remunerados con una cantidad relativamente modesta, los participantes debían enfrentarse a un desafío. Tendrían que aplicar dolor a un sujeto de acuerdo a las órdenes del director de la prueba. Todo ello justificado con una finalidad científica. Naturalmente, quien va a recibir las fingidas descargas eléctricas que constituyen el medio de tortura está de acuerdo con el director del experimento. Se crea, además, la ficción de que la distribución de papeles entre quien va a sufrir el dolor y el que va a infligirlo es aleatoria, producto de un sorteo. Al sujeto que va a pulsar los botones que desencadenarán las descargas eléctricas se le asegura que éstas no van a poner en peligro la vida de quien las recibe, si bien pueden llegar a causarle un gran padecimiento. Las descargas se producirían de modo escalonado, desde los 15 voltios a los 450, de acuerdo a las órdenes del director. Las mismas estarían causadas por las respuestas erróneas de la víctima a una serie de preguntas. El experimento se notificaba al voluntario, sería grabado. Las reacciones de los voluntarios fueron diversas, pero básicamente contradijeron los supuestos de los que los investigadores partían. Esto es, que los voluntarios se negarían a aplicar los grados más altos de sufrimiento a sus víctimas. Por el contrario, todos ellos obedecieron hasta los 300 voltios y 2 de cada 3 hasta las últimas consecuencias. Y pese que a partir de que a poco más de los 300 voltios los alumnos parecían muertos, no se detenían. Ninguno de ellos se comportó con sadismo y todos mostraron preocupación por lo que estaban haciendo. En diversos grados se apreció en ellos un cierto nerviosismo. De hecho, tras el experimento, la mayoría de los voluntarios señaló que el grado de sufrimiento que ellos mismos habían sufrido era alto. Y cuando fueron informados de que el experimento era una ficción, todos ellos se mostraron aliviados. Además, durante la prueba, incluso entre quienes se negaron a continuar más allá de un determinado punto, ninguno exigió que se pusiera punto y final al experimento, solo que ellos dejasen de participar, y todos solicitaron permiso antes de comprobar el estado de la víctima. Lo cual sugiere que, más que evitar el dolor del voluntario, el sujeto estaría tratando de evitar su propio dolor. Milgram señaló también que la cercanía a la persona a la que se estaba sometiendo a la tortura disminuía la obediencia, lo mismo que el alejamiento de la autoridad cuando se impartían las órdenes por teléfono. Descendía sensiblemente la disposición a obedecer. Es también significativo subrayar que los experimentos que tenían lugar simulando que lo realizaba una entidad sin relación con la Universidad de Yale, con lo que se les privaba de un cierto nivel de prestigio, también arrojaban resultados más modestos. Aunque en su momento la actitud de obediencia de los participantes no pareció variar por razón de sexo, la repetición de este experimento en 2006 mostró que las mujeres eran más proclives a obedecer. Bueno, algunas de las cosas que se han dicho en el vídeo son discutibles y las vamos a discutir ahora precisamente porque todo este experimento ha sido muy contestado y muy cuestionado. En fin, presentamos primero a don José Luis Hernández de Arce, doctor en psicología. Muy bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Un placer estar aquí también. Bueno, en primer lugar hay una cuestión, digamos, de fondo, que es, ¿la gente aprende correctamente cuando es castigada por sus errores? Bueno, lo has dicho bien.
aprende, pero no correctamente. El castigo es un elemento que forma parte de ciertos tipos de aprendizaje, en concreto del aprendizaje asociativo y dentro de él de un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje por ensayo y error. Ahí es donde intervienen los castigos y las recompensas. Ese tipo de aprendizaje no es el idóneo para el ser humano. Lo utilizan algunos animales evolucionados, lo utilizamos en edades tempranas los humanos, pero los humanos tenemos a nuestra disposición el aprendizaje constructivo basado en unidades significativas que, como su propio nombre dice, pues se van construyendo y desde luego pues no tiene nada que ver con el castigo ese tipo de aprendizaje. Bueno, el experimento Milgram se desarrolla a raíz del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, que motivó los artículos y la posterior obra de Hannah Arendt, en la cual Eichmann se mostraba como un individuo, digamos, que se limitaba a obedecer órdenes y en el que aparentemente al menos no concurrían ningún tipo de sensaciones particulares. Es decir, que él obedecía, y este era un poco el hilo argumental. Sí, este experimento, el de Milgram, forma parte de una corriente científica posterior a la Segunda Guerra Mundial que se había inquietado por acontecimientos como el de Eichmann y también por acontecimientos en general que sucedieron en Alemania en los años 30-40 y en la propia Guerra Mundial, en los que había habido un grado de conformidad entre una población como la de Alemania que inquietaba, ¿no? Y estos episodios de grupos amplios de personas que habían obedecido ciegamente órdenes que en teoría pues son moralmente muy reprobables, ¿no? Bueno, aunque las conclusiones del experimento han sido generalmente aceptadas, el experimento en sí ha sido cuestionado por razones éticas, pero parece que hay algo más que el cuestionamiento por razones éticas. Sí, yo creo que si solo nos enfocamos a las cuestiones éticas, este experimento ha recibido críticas desproporcionadas, porque hay que tener en cuenta que en esta época casi todos los experimentos que se hacían hoy día no cumplirían con los estándares éticos que se exigen en la experimentación científica. Yo creo que lo que realmente, de donde vienen esas críticas, es que es de los resultados del experimento que inquietaron a mucha gente, ¿no? Estamos hablando de que se puso en evidencia que personas absolutamente normales, de diferentes grupos sociales, profesionales, sin tener rasgos de personalidad que llevaran a una especial crueldad y sin tener que reproducir unas condiciones sociales extremas como las que podían ser las de Alemania de los años 30, en condiciones de la sociedad moderna, era muy fácil manipular a las personas y que desempeñaran un rol o ejecutaran conductas que todos podemos ver que tienen un cierto grado de crueldad y que nosotros por nosotros mismos nunca realizaríamos, en principio. Para hacer más verosímil el experimento, porque hay que recordar que se cogieron 40 personas, en fin, que se trataba de convencerles de que lo que estaban haciendo era un experimento científico, pero lo que no sabían es que con quien se estaba experimentando realmente era con ellos, ¿no? Ellos creían que era con la persona a la que ellos infligían el dolor. Bueno, para rodearle, digamos, de un ambiente verosímil, lo que se hacía era, digamos, que coger de forma aleatoria un papelito, había dos papeles, el del maestro y el del aprendiz, digamos. El maestro era el que causaba el dolor y el aprendiz el que lo iba a sufrir, ¿no? Y tenía que coger ese papelito, el maestro tenía que coger un papelito donde dijera maestro, ¿de acuerdo? Entonces, realmente en los dos papelitos ponía maestro, pero el aprendiz estaba conchavado con el que iba a dar las órdenes. No sé si se está entendiendo bien. Sí, ¿vale? El rol que cada uno iba a desempeñar efectivamente en el experimento parecía aleatorio, no lo era. No lo era porque estaba prefijado ya que en los dos papeles ponía maestro. Pero lo curioso de esto es que cuando el aprendiz, que había cogido también un papel donde ponía maestro para que no pudiera producirse ninguna equivocación, decía que le había tocado ese papel de aprendiz y por tanto iba a ser el que sufriera, jamás el otro preguntaba o se cercioraba si realmente el papel que le había tocado al aprendiz era el papel de aprendiz.
Bueno, es una manifestación más de esa obediencia, ¿no? No cuestionas ni las órdenes que te dan, ni la conducta que tienes la moralidad de la conducta que tienes que ejecutar, ni tampoco cuestionas que te estén engañando. ¿Sentía alivio? Sí, sentía alivio además porque, claro, le había tocado, y eso probablemente reforzó el querer cumplir con las expectativas del experimento y de la situación social que se había generado artificialmente en el experimento. Claro. Bueno, el hecho de que el experimento tuviera una finalidad científica y estuviera rodeado de todo ese ambiente, digamos, científico, es algo que le dota de prestigio y probablemente es una de las razones, no sé si es la más importante o no, pero es una de las razones que predisponen al sujeto a obedecer las órdenes. Sí, bueno, aquí una de las cosas, además de los mecanismos de la obediencia que manifiesta Milgram en este experimento, o que pone en absoluta evidencia, es que es el paradigma moderno del poder, ¿no? Él escoge una institución como es la ciencia. Podía haber escogido otra, podía haber desarrollado el experimento en un juzgado, con un juez, que, bueno, recrear una situación en la que se debía infligir el daño para reinsertar a un delincuente y probablemente hubiéramos obtenido unos resultados similares. Pero él escoge una institución que aparentemente en la que no está involucrada en el poder, según su sentido tradicional, como es la ciencia, y pone en evidencia que tiene una influencia diaria en nuestra conducta y que es un mecanismo de poder. ¿Cómo funciona la ciencia? Pues bajo ese paradigma moderno del poder, no como el poder en las sociedades antiguas, que estaba localizado, estaba basado en la sumisión y en la fuerza. El poder en la sociedad moderna funciona inconscientemente, no por sumisión, sino por el deseo de pertenecer, por el deseo de tener una identidad social determinada y por un convencimiento interior, de tal manera que los sujetos, cuando obedecen a ese poder, a esa ciencia, se sienten a gusto. Están convencidos de que están haciendo lo correcto. Y luego también hay un factor que creo importante, que es el factor del miedo. El miedo a desafiar a la autoridad, el miedo a quedar fuera del grupo, ¿no? Que creo que es un factor que actúa con una enorme importancia. Sí, el miedo va ligado al poder. En el paradigma tradicional del poder, el miedo era un miedo físico, era un miedo a ser agredido, un miedo a perder la libertad. Hoy día el miedo es también, igual que el poder, mucho más sutil e imperceptible. Ese miedo no es un miedo, por lo general, a la pérdida de la integridad física, sino es un miedo a no cumplir con las expectativas sociales, es un miedo a no pertenecer, es un miedo a ser excluido y se manifiesta como una tensión. Y como hemos visto en el vídeo, el 100% de los participantes, cualesquiera que fueran las condiciones bajo las que se desarrolló el experimento, sufrieron esa tensión, lo pasaron mal y efectivamente pues habían sufrido la emoción del miedo. Si tuviéramos que determinar de algún modo cuál de los dos factores es más importante a la hora de que el sujeto muestre esa obediencia al poder, ¿cuál sería? ¿El hecho del prestigio, como decíamos hace un momento, o sería mayor, o tendría mayor importancia en su sumisión el miedo? Bueno, yo creo que van ligados. Al final, el prestigio forma parte de una cadena legitimadora de la autoridad, ¿no? De las figuras de autoridad, como es la ciencia, que es por las que actúa el poder. Entonces, Milgram además actuó no solo sobre ese elemento, sobre ese eslabón de la cadena de autoridad de la ciencia. El eslabón empieza por los propios científicos que están presentes en el experimento y que dan las órdenes, continúa con la institución académica y si seguimos hacia arriba en los eslabones de una cadena legitimadora, pues podemos acabar en instituciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud o como las instituciones científicas de las que nadie duda, ¿no? Pues Milgram lo que hizo fue cuestionar diversos eslabones de esa cadena. Cuestionó el eslabón del prestigio, del nombre de la universidad, y ahí demostró que
existe esa cadena legitimadora y que cuando se debilita también se debilita la influencia sobre el participante en el experimento. En otra condición del experimento lo que hizo es hacer discutir a dos científicos que estaban dirigiendo la actuación del participante, y el participante también tuvo más dudas que en aquellos casos en los que estaban siempre de acuerdo. El prestigio de la ciencia que ha alcanzado en nuestros días da la impresión de que ha devorado el aspecto ético. Es decir, que hemos llegado a un punto en el que si algo se puede hacer, se hace. Sí, bueno, hay una doble ética ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, este experimento hoy día no se podría realizar en esas condiciones y luego, bueno, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y luego, pues en otros experimentos parece que vale todo, ¿no? En experimentos científicos, de física, de biología, experimentos que atañen al cuerpo humano, parece que todo vale. Entonces parece que tenemos una ética un poco dirigida, no es una ética estrictamente científica. ¿Es peligroso depositar mucho poder o bastante poder en manos de gente corriente, gente que normalmente no tiene ese poder? La pregunta viene en parte motivada por el comportamiento de una parte de la población durante este confinamiento, en donde se ha generado lo que se ha llamado la estasi de los balcones, es decir, esa pulsión hacia la vigilancia del prójimo, de aquel que se salta la norma. Bueno, una de las cosas que precisamente el experimento de Milgram pone de manifiesto es que las personas, cuando se integran en un sistema de autoridad, pasan a lo que se llama un estado agente. Su conducta ya no obedece a su propio código de conducta, sino que obedece al código de conducta de ese sistema en el que se ha integrado, y entonces se eximen de toda responsabilidad. Cuanto menos experto es la persona en ese ámbito en el que está ejecutando la conducta delegada por el sistema de autoridad, más ciega es su obediencia y más determinante es su acción. Con lo cual, muchas veces nos sorprende, bueno, esta persona, que es una persona normal, fíjate que no ha dudado ni un momento en actuar, precisamente esa persona, que era absolutamente profana en ese ámbito, ha sido todavía más radical porque se siente más protegida siguiendo el dictado que ejerciendo un pensamiento crítico para el que no está preparada porque no está formada en esa conducta. En parte esto tendría algo que ver con lo que dice un experto, Robert Shiller, cuando habla de que tendemos, y también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en nuestros días en España, ¿no? Tendemos a refugiarnos en los expertos para no tener que tomar nuestras propias responsabilidades. Sin duda, y además eso lo podemos ver en cualquier aparición pública de cualquier representante público que hemos tenido durante estos días, que siempre aparecen revestidos de esas fuentes, de una u otra de esas fuentes legitimadoras del poder, ¿no? Del poder actual, de ese poder implícito, o aparecen acompañados de un científico, acompañados de las instituciones del Estado. Si aparece un político, trata de aparecer con la imagen de la institución que representa más que con su propia imagen. Entonces, bueno, pues sí, sin duda todos esos elementos se utilizan diariamente para que la población tenga una percepción y para que obedezcamos de alguna manera. Bueno, experimentos semejantes al experimento Milgram se han desarrollado con el paso de los años. Digo que no iguales porque, en fin, el aspecto ético de las descargas, aunque fueran fingidas, no se ha aceptado, pero bueno, experimentos más o menos equivalentes y han arrojado resultados más o menos iguales. Aunque hay que hacer la puntualización, la que comentábamos antes de que se encendiera la lucecita de la cámara, de que parece que alguno de esos estudios ha dado un ligero sesgo en favor de que las mujeres serían algo más obedientes, concretamente un experimento de 2006. Sí, bueno, ha habido réplicas del experimento de Milgram, hubo réplicas inmediatas cuando los estándares éticos todavía no eran tan estrictos y hasta los años 80 hubieron varias réplicas en varios países, en Alemania, en Austria, en España. Con algunas diferencias los resultados fueron más o menos similares. En esos no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de hombres y de mujeres. En el único sitio donde se encontraron fue en Australia, que resultó ser el país menos susceptible a la obediencia. La media de los que obedecieron hasta las últimas consecuencias fue de 1 de cada 4, de aproximadamente un 24%.
y allí se encontró que el 40% de los hombres habían llegado hasta el final y solo el 16% de las mujeres habían llegado hasta el final. Efectivamente, luego, con la misma estructura, tratando de una obediencia éticamente cuestionable en otras situaciones, pues se han ido sucediendo otros experimentos y sí que ha habido alguna diferencia entre hombres y mujeres donde ha sido el contrario. Pero realmente, si se coge en conjunto de todos los experimentos, yo diría que ha habido pocas diferencias entre hombres y mujeres. Pues don José Luis Hernández de Arce, muchísimas gracias. Me ha parecido francamente interesante lo que nos ha contado. Esperemos tenerle en más ocasiones. Muchas gracias. Y nos despedimos con la frase del día, que tiene también algo que ver con esto. Es una frase que dice: la tradición intelectual es de servilismo hacia el poder. ¿Qué razón tiene? Y si yo no la traicionara me avergonzaría de mí mismo. Noam Chomsky. Muy buenas noches.